en el año dice que murió el rey Usías, dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, dice Isaías acá, dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Es una visión, hermanos, una de las visiones más tremendas que hay, que se registran en la Biblia, ¿no es cierto?, del Señor. Eh, y no sé si podemos por ahí imaginarlo un poquito lo que debe ser. Es un hombre, hermanos, viendo esta visión, viendo a Dios, dice, alto, sublime, sus faldas, dice, llenaban el templo. El templo, hermanos, de ancho, tenía unos 10 metros. Lo habíamos visto en unas predicaciones anteriores, ¿no es cierto? Un poquito, era 10 metros. Dice que sus faldas llenaban el templo y que había serafines alabándolo, ¿no es cierto? Que con 6 alas, dice, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Lo único que no se cubrían eran su boca para decir, hermanos, santo, santo, santo. Amén. Y dice que cada vez que uno de los serafines decía santo, 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 sí, los quiciales, los cimientos de las puertas, ¿no es cierto?, del templo, hermanos, dice que temblaban. Amén. ¿Se imagina usted lo que debe haber sido esa visión, ¿no es cierto? Y después dice que Isaías pudo ver, al ver eso, al ver, hermanos, esta visión, al ver eso de Dios, al ver esos serafines diciendo santo, santo, al ver esa santidad de Dios, dice, ay de mí, dice que soy muerto porque soy hombre inmundo de labios, que habito en medio de un pueblo inmundo, dice, y han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y dice que uno de los serafines, hermanos, tocó con un carbón encendido, agarró un carbón encendido del altar, dice, con unas tenazas, tocó sus labios, eso veía él en la visión, y le dijo que sus pecados eran limpios, dice, y que era quitada su culpa. Amén. Hermanos, antes, si vamos un poquito antes de Isaías, los capítulos anteriores del mismo libro de Isaías, Isaías ya estaba profetizando. Dios ya hablaba antes de ver esta visión por él. Amén. Él, en el capítulo 5 estaba los ay de Isaías, ¿no es cierto?, hacia los hombres malos. Ay, dice, de los que traen iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con conyundas de carreta. Hay, después dice, de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, hermanos, y otros hay más, ¿no es cierto? Lamentando, o el ay ese no es de lamento, ese ay es de como de juicio, ay, lo que les va a pasar a esos hombres, lo que les va a venir a esos hombres, ese es el ay que está haciendo Isaías en el capítulo 5. Pero si vamos más atrás todavía, también Isaías está, hermanos, profetizando, amén, Dios hablando por medio de él. Pero acá vio esta visión y hace otro ay también, ¿no es cierto? Ay, muerto soy, ¿ve? Del mismo sentido de ese ay, ay, soy muerto, o pobre de mí, lo que me va a pasar, lo que me va a sobrevenir a mí, es el mismo que él decía en el capítulo 5 a los malos y todo eso, pero ahora era sobre él. Dice, ay, que muerto soy, dice, porque mis ojos han visto al Señor. Amén. Había un ay para él ahora. Y no sé si ustedes se acuerdan, hermanos, de Job, cuando vimos lo de Job, hermanos, y a Isaías dice también que porque soy hombre de labios inmundos. Y cuando vimos lo de Job, también, de oídas te había oído. Cuando era Job, que también, hermanos, Dios daba testimonios de él, que también era un hombre que pues llegó a decir, ¿no es cierto?, Dios da, Dios quita, bendito sea el nombre del Señor, cosa que nosotros tenemos que decir que es para nosotros también. Pero, hermanos, termina diciendo, cuando Dios se le presenta y le muestra, le saca la chapa, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, le muestra en la cara la soberanía de Dios y su poder, dice, hermanos, de oídas te había oído, hablaba lo que no entendía. Isaías acá, soy de labios inmundos. Amén. Pablo allá, hermanos, cuando vimos también en Romanos 7, hablando, ¿no es cierto?, miserable de mí. Amén. Me deleito en la ley de Dios, pero veo el pecado en mis miembros. Hermanos, pero gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo, hermanos, porque no hay condenación para los que están en Él. Amén. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque no hay condenación para los que están en Él, para los que andan en el Espíritu. Amén. Hermanos, da gloria a Dios. Ahí Pablo, hermanos, porque fue quitado su pecado, porque fue limpio su pecado, y porque fue quitada su culpa. Amén. Y porque hay poder ahora, hay posibilidad ahora de andar en el Espíritu también. Hermanos, está viendo Isaías acá
esta santidad de Dios. Era un hombre santo, Isaías también, era un hombre muy, por decirlo de alguna manera, hermanos, avanzado en el camino del Señor. Era un hombre, hermanos, un cristiano, no se llamaba cristiano ahí porque el Señor no estaba todavía, hermanos, pero era un creyente, vamos a decir, muy maduro, Isaías. Y un hombre que estaba ministrando, y era un hombre, hermanos, que tenía un ministerio importantísimo y que lo tuvo siempre. Pero cuando vio esta visión, cuando pudo ver, hermanos, la santidad de Dios, dijo: ay de mí, que soy muerto, porque soy hombre de labios inmundos. Amén. Cuando pudo ver la santidad de Dios, se pudo ver un poquito más Él. Es un poco, hermanos, esto también se une, ¿no es cierto?, a todo lo que veníamos viendo un poquito más atrás, en las reuniones anteriores. Mientras más conocemos de Dios, para que vean que eso sucedió en los hombres de la Biblia, más nos podemos ver nosotros. No importa quiénes seamos, no importa el ministerio que tengamos, no importa, hermanos, lo que estemos haciendo para el Señor. Más sensibles vamos a ser cada uno de nosotros, hermanos, al pecado. Amén. Más fácil lo vamos a detectar y más nos va a doler, aunque sea un pecado más chiquito que los que hacíamos antes, quizás. Pero eso sucede con los hombres y con las mujeres, hermanos, que están siendo santificados. Amén. Que están siendo limpios por el Señor. La santidad, la palabra santidad significa, hermanos, apartado, separado o cortado. Amén. Se lo utiliza casi siempre separado, es el término la definición que más se utiliza para santidad. Amén, hermanos. Y acá lo que Dios, hermanos, hace, y siempre lo hace Dios, hermanos, Dios podría haberse mostrado a los hombres para decir que es diferente a los hombres, para decir que no es como nosotros. Podría decir: yo soy omnipotente y vos no lo sos. Yo soy eterno y vos no lo sos. Yo soy omnisciente y vos no lo sos. Yo soy omnipresente, vos no lo sos. Pero, hermanos, dos cosas siempre hace Dios cuando se presenta a los hombres. Dos cosas muestra de Él como para diferenciarse, como para que los hombres vean, no con la intención, por supuesto, de igual es verdad, no con la intención de hacerse ver en el mal sentido, aunque es verdad que es muy diferente a nosotros, aunque es verdad que es muy superior a nosotros, sino con la intención de que nos veamos nosotros. Hermanos, y esas dos cosas son la santidad y su soberanía. Amén. La santidad y el hecho de que Él es Dios y Él hace lo que quiere. Amén. Pero que todo lo que hace, hermanos, en cuanto a los hijos de Dios, en cuanto a cada uno de nosotros, dice la palabra de Dios, y ahí está ese capítulo tan lindo de Romanos 8, hermanos: todas las cosas, para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, hermanos, y el propósito es ser hechos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El propósito de Dios para nosotros es, hermanos, por eso nos pasan todas las cosas, sean buenas o sean malas, es que nosotros seamos conformados o seamos hechos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y al final del capítulo 8, hermano, Pablo vuelve a decir, es como que termina con eso que dijo de que todas las cosas ayudan para bien, cierra con lo mismo, porque ¿cómo dice al final de ese capítulo? Por lo tanto, nada nos podrá separar del amor de Dios, y empieza a nombrar todas las cosas malas que pueden sucederle a un hombre. Amén. Ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni la muerte, ni la vida, ninguna cosa creada, nada. Amén. Si usted lo une con el versículo 28 que dice todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, y después Pablo termina diciendo que nada de lo malo puede separarnos del amor de Dios, puede separarnos de Dios a nosotros, hermanos. Es porque lo que Dios quiere y lo que Dios va a hacer en nosotros es que su propósito, el de que seamos conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, del que seamos, hermanos, llevados al carácter de nuestro Señor Jesucristo, cada uno de nosotros, Dios lo va a hacer. Amén. Porque esas cosas, hermanos, la vida, la muerte, el peligro, hambre, desnudez, todo eso, hermanos, dice, lo que Pablo está diciendo en definitiva es que todas esas cosas a los que aman a Dios le ayudan para bien. Y el propósito, ser como Cristo. Amén. Hermanos, eso es, y acá sucedió también con Isaías, y también sucedió con Job. Cuando me arrepiento en polvo y en ceniza, dice, yo hablaba lo que no entendía, ahora mis ojos te ven. Isaías ahora lo estaba viendo. Amén. Nosotros ahora lo tenemos que ver también, hermanos, que todo viene de Él, y que todo lo que sucede en nuestra vida viene de Él, y que la salvación, hermanos, que eso que tiene que ser ese motivo de gozo para nosotros, pase lo que pase en nuestras vidas, hermanos, de gozo para nosotros, por supuesto,
que cuando nos pasan cosas malas no vamos a estar contentos en ese momento, pero eso tiene que ser momentáneo, eso tiene que ser periódico, hermanos, eso tiene que ser por un tiempo nada más. Es más, en medio de esa dificultad también podemos ir por encima de eso y ver que estamos anclados, como decíamos el sábado, hermanos, anclados en la verdad y que hay esperanza en nosotros, algo que tenemos que empezar a incorporar, hermanos, en nuestro corazón, cada uno de nosotros también, la esperanza, el hecho de que, hermanos, somos salvos, el hecho, hermanos, de que hay esperanza, no importa lo que esté sucediendo en nuestra vida, hay una esperanza, un día vamos a estar caminando con el Señor, un día vamos a estar con Él y de ahí para siempre y con cuerpos glorificados. Esa es la esperanza de un verdadero cristiano y por eso es que obedece y por eso es, hermanos, que cree cada vez más y por eso es, hermanos, más que cree cada vez más, porque primero tenemos que creer al conocer la esperanza, pero primero tengo que creer eso, ¿no es cierto? Bueno, más que creer una vez más es que podemos enfrentar todas las adversidades, todas las cosas que suceden, porque hay esperanza. El mundo, hermanos, el hombre sin Dios tiene problemas y dificultades grandes y a veces feas, pero no tienen esperanza. Pero usted sí. Nosotros podemos tener problemas y dificultades, pero con una esperanza. Amén. Y con la esperanza, hermanos, de que el problema mayor, el más importante nos ha sido solucionado, podemos decir, por nuestro Señor Jesucristo. Y es la salvación de nuestra alma. Amén. Isaías está viendo acá, hermanos, la santidad. Cuando hablamos de santidad, decía, es, hermanos, cortado, es apartado. Y lo que Dios nos muestra es que Él es diferente a nosotros, que Él no tiene, especialmente cuando muestra la santidad, que, hermanos, como en este caso, que Él no tiene relación, o que Él no tiene, o que Él está apartado del pecado. Amén. Que Él está lejos del pecado. Amén, hermanos. Y nosotros, todo lo contrario. Todo lo contrario, hermanos. De eso se trata la santidad. Cuando hablamos también de santidad, podríamos hablar, hermanos, ahora en lo que tiene que ser, en lo que tiene que ver con el después de la cruz. Lo podemos dividir en 3 partes también, pero es todo una sola cosa, al final de cuentas. La posicional, que esa está en Hebreos, hermanos, capítulo 10, creo que es, hermano, no lo busqué ese, pero en Hebreos 10, cuando dice la palabra de Dios que el Señor con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. Eso significa que ante los ojos de Dios, usted que ha creído en lo que Cristo hizo en la cruz por usted, ante los ojos de Dios usted es santo. Y Dios mismo va a hacer que eso suceda, que eso sea posible. Amén. Esa es la posicional. Esa es la que tiene que ver, hermanos, con cómo nos ve Dios. Amén. Nos ve a nosotros. Ha cambiado, la cruz cambió todo. Ya no ve, ya no mira, hermanos, en el sentido de condenar, para condenar, ya no mira sus pecados, sino que mira a Cristo, la justicia de Cristo en cada uno de nosotros. Amén. La otra es, hermanos, la progresiva, que esa tiene que ver con nosotros y con lo que estamos viviendo ahora. Que es Dios, en cuanto a Dios, sí, mirando nuestro pecado y tratando, y hermanos, y haciendo que nosotros nos santifiquemos. Amén. Es Dios, hermanos, obrando a través del Espíritu Santo de Dios, dándonos ese poder para que nosotros podamos vencer el pecado. Es Dios, hermanos, y en cada uno de nosotros debemos ver, si miramos hacia atrás debemos ver, hermanos, que hay mucho, y eso sería buenísimo, y sé que muchos ha sucedido, que muchos pecados, que muchas cosas que antes hacíamos, que muchas cosas que antes nos gustaban, pero que sabíamos, después supimos que no eran conforme a la voluntad de Dios, que no eran cosas que hacían a la vida eterna, que no eran cosas santas, ya no las hicimos o ya no nos gustan. Y otras que pueden haber quedado y a esas no nos gustan, pero estamos luchando contra esas cosas también, contra ese pecado, y eso es buenísimo también, amén. Eso tiene que ver con la progresiva, hermanos, y esa podríamos ver, esa podríamos utilizar, hay muchos versículos en esa, pero el versículo por ahí, uno de los más claritos, es Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra, ese es el Espíritu Santo de Dios, la perfeccionará, o la terminará, lo mismo, la perfeccionará, creo que dice, hasta el día del Señor, hasta que el Señor venga. Después léanlo en su casa, hermano, Filipenses 1:6. Dice en Proverbios, hermanos, que la senda de los justos es como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Hermanos, esa es la progresiva y esa tiene que ver con nuestra vida. Cuando hablamos de que nosotros, la Biblia habla de que nosotros somos santos, se refiere o a lo posicional,
hermanos, la Biblia los llama a la gente que congregaba en las iglesias, en las cartas, los apóstoles le dicen santos, o justos, le dice a veces también. Amén. Porque para Dios son santos y son justos, aunque todavía sean hombres que están luchando contra su pecado. Amén. Eso es lo que sucede también con cada uno de nosotros. Y además, el hecho de que nosotros estemos, hermanos, creyendo y que nosotros estemos luchando con el pecado, de que nosotros nos estemos santificando, también eso es un motivo, hermanos, de que nosotros hayamos sido apartados para limpiarnos. Dios nos sacó para limpiarnos, hermanos. Incluso la palabra iglesia significa eso, llamados fuera. Amén, apartados. Hermanos, para limpiarnos a cada uno de nosotros, para santificarnos. Es un motivo, decía, también para que Dios, o para que los apóstoles, en este caso, o el Espíritu Santo de Dios a través de los apóstoles, hermanos, nos diga santos. Amén, nos puede decir santos o justos también. ¿Me explico, hermanos? Se puede ver eso, hermanos. Y la tercera es, hermanos, la final, la santidad final, que es, hermanos, cuando ya estemos con el Señor. A eso la Biblia también le llama glorificación. Amén. Y es cuando estamos con el Señor ya sin este cuerpo por donde entran los pecados normalmente, hermanos. Sin este cuerpo, hermanos, por donde entran las tentaciones. Sin este cuerpo, como dice Pablo allá en 1 Corintios 15, 53, está ese, cuando esto corruptible se vista de incorruptible. Amén. Cuando este cuerpo ya no lo tengamos más y seamos, hermanos, como nuestro Señor Jesucristo. También lo dijo Jesús, allá en el cielo ustedes van a tener cuerpos semejantes a los hombres, van a estar en gloria. Y desde ahí para siempre. Y ahí ya no va a haber más pecado en nosotros, ahí ya no va a haber más maldición, ahí ya no va a haber ninguna posibilidad, ni siquiera lucha contra el pecado, porque no está. Amén. Vamos a estar con el Señor, vamos a estar, hermanos, pegados a Él, vamos a estar, hermanos, también participando de la santidad de Dios. Amén. La santidad de Dios, Dios no está luchando contra el pecado. Dios no está, hermanos, no hay, por ningún lado puede meterse pecado en Él. No lo hay, no tiene nada que ver con eso. Él es está muy separado de eso. Y allá, hermanos, en esa santidad final o en esa glorificación, nosotros también vamos a estar así. Amén. Separado de todo lo que sea pecado. Y dice la Biblia, y algo que en Apocalipsis, por ejemplo, dice, hermanos, que cuando estemos allá con el Señor, algo que va a reinar y que lo dice varias veces la palabra, hay una palabra de 4 letras que dice que es importantísimo que lo entendamos, pero que también tiene que suceder ahora eso, hermanos, gozo. Una persona santa tiene gozo. Es imposible que una persona que sea santa no tenga gozo. Pero sí puede ser, hermanos, que sí puede ser que la persona que no es santa nunca va a tener gozo. Amén. Iba a decir que sí puede ser que se tenga gozo y no ser santa. No, se puede tener un gozo pero muy momentáneo. Pero yo hablo, hermanos, del gozo de los hijos de Dios. Y es el gozo de la salvación. Y es el gozo que se tiene en las buenas. Y es el gozo que se tiene cuando hay problemas. Y es el gozo que se tiene cuando hay dificultades. Y es el gozo que se tiene, hermanos, en todo momento. Porque sabemos que somos salvos. Porque sabemos que somos sus hijos. Cada uno de nosotros, hermanos, ha sido, o está siendo, mejor dicho, santificado. Cada uno de nosotros, hermanos, mientras mayor contacto con el Señor tengamos nosotros, usted va a ser santificado. Más santificado es. Amén. No puede suceder otra cosa, va a ser así. Dice allá en Hebreo también la palabra de Dios, corriendo esta carrera, ¿no es cierto? Y quitando todo peso de pecado de nosotros, hermanos. Santificarnos es también Dios limpiándonos. O sea, es Dios apartándonos para limpiarnos. Usted, por ejemplo, el otro día daba al agua, usted no puede agregarle al agua pureza. Lo que sí podemos hacer nosotros es hacer que el agua sea más pura, pero no se le puede agregar pureza. Para que sea más pura le tengo que sacar las impurezas, pero nunca puedo agregar pureza al agua. Lo mismo es con nosotros, hermanos, y es lo que Dios, a través de su Espíritu Santo está haciendo en nosotros, quitando las impurezas. Amén. Es lo que ahora, hermanos, por medio de la fe, el Espíritu de Dios o el Señor está quitando de nosotros, quitando las impurezas de nuestro corazón, quitando el pecado de nuestro corazón. Hemos avanzado, hermanos. Mire un poquito su vida, miremos un poquito nuestra vida, hermanos. Hemos avanzado, hemos mejorado. ¿Cómo éramos en el tiempo cuando recién vinimos a la iglesia? ¿Cómo éramos, hermanos, el día después de ser mundanos, de ser incrédulos?
y cómo somos ahora. Ha quitado Dios de nosotros, hermanos, esas impurezas, varias impurezas, algunos más, otros menos, eso no importa. Mírese usted, de antes y ahora. Porque seguramente, hermanos, y porque sé que ha sucedido en todos ustedes. Y eso es buenísimo. Y eso está perfecto. Y eso es, hermanos, y eso agrada a Dios. Y ese es Dios santificándonos a cada uno de nosotros también. Este tiempo que vivimos nosotros, hermanos, es esa santidad transitoria o esa santidad, hermanos, progresiva, como decíamos. Va a durar, va a ser, hermanos, hasta que morimos. El punto, hermanos, máximo, el punto cuando ya es la santidad final, cuando ya somos santos y no hay nada de pecado en nosotros, hermanos, es cuando el Señor levanta su iglesia y estamos con Él. Pero, hermanos, tenemos que procurar quitar nosotros esos pecados. Tenemos que procurar nosotros, hermanos, avanzar, madurar, crecer, conocer cada vez más a Dios, crecer en santidad también. Amén. Dios, hermanos, no va a tener por inocente el culpable. No puedo decir, no, yo ahora como en esta vida no voy a ser santo, entonces puedo relajarme un poquito y por ahí cometer un pecado. Total, Dios sabe y Dios va a hacer la obra. No, esas cosas no las podemos hacer. Esas cosas, hermanos, no pasan por la cabeza de un cristiano verdadero. Porque un cristiano de verdad está quebrantado y no quiere pecar, no quiere hacerlo. Aunque va a tener luchas con el pecado y va a perder algunas veces quizás. Puede suceder. Tampoco, hermanos, podemos estar perdiendo siempre y con el mismo pecado. Debemos avanzar. Debe haber avances. Amén. Dios nos ha dado, hermanos, ese poder para hacerlo. Dios nos ha dado, hermanos, ese poder para poder avanzar. Ahora, también, y esto también es importante tenerlo en claro, hermanos, también el hecho de, si yo todos los días me enojaba mal con mi familia y con todo, y me enojaba todos los días, y ahora, desde que soy cristiano, ya estoy más tranquilo, bien, pero pasa un tiempo y por ahí pasan cosas y me enojo de nuevo, pero ya no es todos los días, ahora es más ¿cómo es? Largo el periodo de tiempo que pasa. Eso también es estar avanzando. Aunque es el mismo pecado, eso también es avanzar. Pero siga avanzando, sigamos santificándonos, sigamos, hermanos, buscando de Dios. Jamás, hermanos, nunca cuando cometamos algún pecado pensemos, bueno, total, me arrepiento, bueno, total, estoy avanzando, total, hace mucho que no me enojaba, hace mucho que no cometía este pecado, entonces está bien. No, el cristiano verdadero está quebrantado por el pecado, no quiere el pecado, amén, aborrece el pecado. Hermanos, eso debe suceder en nosotros. Esos son los hombres y las mujeres que se están santificando, amén. Esos son los hombres y las mujeres, hermanos, que son los hijos de Dios. Son los hijos de Dios como lo era Pablo, como lo era Isaías, como lo era Job, por ejemplo. Amén. Hermanos, siempre hay más. Siempre, hermanos, es imposible que en esta vida lleguemos a un estado sin pecado porque siempre hay más para nosotros. Amén. Siempre hay más para avanzar. Y siempre, hermanos, vamos a tener, Cristo nos redimió, ha redimido nuestra alma, nuestro espíritu, pero nuestro cuerpo todavía no. Amén. Pero sí nosotros debemos tener en cuenta que nuestro cuerpo, hermanos, es templo del Espíritu Santo, dice la Biblia. Y que debemos, hermanos, también presentar todos nuestros miembros, nuestros cuerpos, para lo bueno, para la santificación. Debe estar esa virtud en nosotros. Amén. La palabra virtud, hermanos, significa la capacidad o la predisposición a hacer lo positivo, a hacer lo bueno. Si ya es hacer lo malo, no se usa la palabra virtud, ya es ser malo, es otra cosa. Pero virtud es capacidad para hacer lo bueno. Hermanos, eso debe estar en cada uno de nosotros también. Por eso la Biblia dice, hermanos, allá creo que es Pedro, buscad la santidad. Amén. Busquen seguid la paz y la santidad, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tenga esa virtud, tengamos esa virtud cada uno de nosotros. Amén. Sed santos porque yo soy santo. Amén, hermanos. Debemos buscar esta santidad cada uno de nosotros. Amén. Debemos buscarla, hermanos. Recuerde bien, hermanos, cuando dice la palabra santidad se refiere a apartado,
para ser limpiado, para ser santificado. Amén. No perfección. Cuando habla de perfección la Biblia, hermanos, habla de lo que hay en Hebreos, de lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. Pero ahí habla, hermanos, y ya termino con esto que es importante, hermanos, ahí habla, hermanos, de la ofrenda de Cristo. Ahí habla, hermanos, del hecho de que con esa ofrenda, con la de Cristo en la cruz, hizo perfectos, y habla de la posicional que yo les decía. Amén. Hizo perfectos para siempre a los hijos de Dios. ¿Cómo es que que lo hizo perfecto a usted? ¿Cómo es que nos hizo perfecto a nosotros? Así. Creímos, puso la fe en nosotros, puso el arrepentimiento en nosotros, progresivamente nos está santificando y cuando venga a buscar su iglesia nos levanta y ya con un cuerpo nuevo tenemos esa santidad final y para siempre es esa santidad. Amén. Se refiere, hermanos, a lo que Cristo hizo. Porque por eso, hermanos, decíamos, y muchas veces les digo, Dios ve la obra terminada. Nosotros no, nosotros vemos nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores, dudamos de que somos salvos, dudamos de que somos sus hijos muchas veces, pero Dios ya lo sabe. No porque lo sabe, porque sabe todo, que sabe todo también, lo sabe porque Él lo ha determinado así. Amén. Él ha determinado que eso suceda con nosotros y va a suceder. Amén, hermanos. Dios les esté bendiciendo mucho. Me fui más de la santidad de Dios para la nuestra o la que nos da Dios, pero no importa. Dios les esté bendiciendo mucho en este día, hermanos. Es impresionante esto que vio Isaías. Amén. Es impresionante, hermanos. Los quiciales de la puerta, cuando los serafines decían, un serafín que dijera, uno solo nomás que de los tres que dijera santos, temblaban. Amén. Hermanos, imagínense un poquito todo eso. Dios los esté bendiciendo, hermanos. Y el lugar dice que se llenó de humo. Y cuando fue allá lo de la zarza ardiente, dice que Dios le dice, ¿no es cierto? Quita la sandalia de tu pie porque el lugar que pisas santo es. Todo lo que Dios toca, todo lo que Dios separa es santo. Amén. Hermanos, cuando fue, por ejemplo, destruyeron el templo y se llevaron los hijos de Aarón, creo que fueron, que habían apartado utensilios para los santos, ¿no es cierto? Los habían santificado. Dios mandó santificar cosas que eran solamente para el tabernáculo. Los hijos de Aarón fueron y los usaron para otras cosas y ellos dos murieron, pero los utensilios volvieron al tabernáculo y siguieron siendo santos. Amén. Todo lo que Dios apartó y santificó es santo para siempre. Amén, hermanos. Dios los esté bendiciendo mucho en este